Con vosotros unos versículos los cuales se encuentran en Juan, en el capítulo 16, los versículos del 16 al 22. El título que tiene arriba: la tristeza se convertirá en gozo. Y yo le he puesto: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos uno a otro: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Todavía vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vemos como el Señor estaba a punto de dejar este mundo para regresar con el Padre, y Él era consciente de que le quedaba poco tiempo con sus discípulos. Así que lo que hizo el Señor fue aprovechar esa última parte de su sermón para consolarlos en todo momento. Y con esta finalidad, lo que Él le iba a decir, que aunque Él se iba al Padre, su ausencia sería breve y muy pronto volvería para estar con ellos. En estos versículos que hemos leído, tenemos tres frases que son en las que nos vamos a parar en esta mañana. Los versículos del 16 al 18, ahí tenemos la primera frase: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Después, en los versículos del 19 al 20, vosotros lloraréis y el mundo se alegrará. Y por último, en los versículos 21 y 22, dice que el gozo de que haya nacido un nuevo hombre. Versículo del 16 al 18 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos uno a otro: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Una vez más vemos que los discípulos no logran entender lo que el Señor intentaba explicarle otra vez. De hecho, lo que le dijo sigue siendo una cuestión difícil de entender para algunos cristianos de hoy en nuestros días. Y la pregunta es: ¿a qué se refería cuando les dijo todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? ¿Se estaba refiriendo a la aparición después de la resurrección? La muerte de Jesús y los días que estuvo en la sepultura sería el tiempo cuando no lo verían, pero todo cambiaría cuando se le apareciera nuevamente después de su resurrección y antes de su ascensión. O por el contrario,
el Señor se iba al Padre y los discípulos le verían en la persona de la obra del Espíritu Santo. Según esto, dejarían de verle después de su ascensión hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esta interpretación que acabo de decir encajaría bien con lo que el Señor acababa de decirle en Juan capítulo 16, en los versículos anteriores, los del 13 al 15. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O le estaba hablando de la segunda venida en gloria. En este caso, le estaría hablando de un periodo entre una partida al Padre y el regreso en su gloria, cuando lo veremos cara a cara. Esto se relaciona muy bien con una expresión que es muy parecida y que la encontramos en Hebreos, en ese contexto que nos está hablando de la segunda venida. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice, vamos a leer también el 36, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho de la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No hay duda de que el Señor podía haberle hablado de una forma mucho más específica, dejando claro a qué se estaba refiriendo exactamente. Pero quizás su confusión en este punto tenga una finalidad que es la que tiene, la de darnos a entender que no debemos de pensar en una sola de las opciones. Si analizamos las posibles planteadas en un momento, vemos que hay una conexión, vemos que hay una progresión evidente entre ellas, vemos que en primer lugar el Señor se revela a sus discípulos por medio de la resurrección. Luego, esta revelación se extiende a todo su pueblo a través de la presencia del Espíritu Santo, que es el que se encarga de glorificar al Hijo en nosotros. Y finalmente vemos cómo se revelará de una forma plena y perfecta cuando Él regrese en gloria a este mundo como Rey. En todo caso, lo que vemos es que las explicaciones del Señor no logran aclarar la mente de sus discípulos. Y con toda franqueza vemos como ellos admitieron: no entendemos nada. Hubo franqueza, no entendemos nada. ¿Cuál era el problema con el que luchaban en sus mentes? Debemos de intentar comprenderlo. Cuando el Señor le habla de ir al Padre, ellos entendían que se refería a su muerte, porque el mismo Señor se lo había anunciado en repetidas ocasiones y por eso ellos creían que se refería a la muerte. Además, como creyentes, ellos sabían que cuando alguien moría, su espíritu volvía a Dios, donde lo había dado, pero aquí es donde estaba el problema para ellos. Si él moría, iba al Padre, ya no le verían más, su cuerpo quedaría en el sepulcro esperando
Pues la resurrección de entre los muertos. Por otro lado, si ellos interpretaban que le estaba hablando de su resurrección, en ese caso lo que esperarían es que volvería a vivir entre los hombres y que no iría al Padre. Al final, para que ellos pudieran entender correctamente las palabras del Señor, sería necesario que previamente comprendieran la naturaleza de la resurrección. Y aquí hay una cuestión bastante importante. Hasta ese momento, todas las personas que ellos habían visto resucitar en los milagros que hizo nuestro Señor, volvieron al mismo tipo de vida que habían tenido anteriormente. Y por último, habían vuelto a morir cuando llegara su hora. Así que, si el Señor Jesucristo resucitaba de ese mismo modo, pues no podrían regresar con su Padre, tal como le estaba diciendo. Por lo tanto, hermanos, era imprescindible que entendieran que cuando el Señor le estaba hablando de la resurrección, se estaba refiriendo a algo completamente nuevo para ellos, a algo que nunca antes habían visto, tal como podrían comprobar una vez que el Señor resucitara. Su nuevo cuerpo sería plenamente humano, capaz de relacionarse con el mundo material, pero también, al mismo tiempo, también era capaz de ascender al cielo, a la misma presencia de Dios, y estar allí eternamente con Él. Solo una vez que entendieran este nuevo concepto de la resurrección, estarían preparados para comprender lo que el Señor le estaba diciendo. Pero entonces, ¿por qué el Señor no le explicó de manera detallada la naturaleza de su cuerpo de resurrección en ese momento? Pues muy fácil, porque en muy pocos días tendrían la ocasión de ver y tocar el nuevo cuerpo de Jesucristo resucitado. Y cuando llegara ese momento, su perspectiva de la vida y de su ministerio iba a adquirir una nueva dimensión totalmente distinta. Cristo moriría en manos de los impíos, su cuerpo sería tratado de una crueldad inimaginable. Pero después, hermano, de su resurrección, su cuerpo glorificado quedaría para siempre fuera del alcance del odio humano. Nadie podría hacerle daño alguno. Los discípulos verían estas cosas y sin duda les ayudaría cuando ellos mismos tuvieron que sufrir por causa de Cristo. Sí, hermano, hay que sufrir por la causa de Cristo. ¿Y hasta qué punto? ¿De qué podrían tener gozo en medio de ese sufrimiento en esta vida? ¿De qué podemos tener gozo en medio del sufrimiento? Dice el segundo versículo que he dicho, Juan capítulo 16, de los versículos del 19 al 20. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor conocía bien las dudas de sus discípulos, las conocía perfectamente. Aún así,
no les contestó directamente, sino que pasó a hablarles del contraste entre los tiempos de antes y después de su hora, en contraste entre el dolor y la alegría. En realidad, hermano, y estáis de acuerdo conmigo, la ausencia del Señor en la vida de los creyentes, ¿qué es lo que produce? Tristeza y dolor. Eso es lo que produce cuando estamos apartados del Señor. No solo cuando no estamos en sus cosas, sino también cuando vivimos totalmente apartados de Él y no disfrutamos de su comunión, como nos dice la palabra de Dios. También en este tiempo, mientras que nosotros estamos esperando la segunda venida, que es verdad que la estamos esperando, sabemos que vamos a pasar y vamos a estar en tiempos difíciles y lo estamos viviendo ahora en la iglesia. Fijaros que el Señor describe el dolor de los discípulos en términos que lo asocia como al luto por un muerto, llorar y lamentarse. Podemos imaginarnos el desconsuelo de los discípulos cuando vieron desarrollarse los próximos acontecimientos que iban a suceder. La traición de Judas Iscariote, el injusto juicio por el que el Señor tuvo que pasar ante el Sanedrín judío, su entrega a la muerte por crucifixión ordenada por un gobernador romano. Por supuesto que todos los creyentes estuvieron tristes en ese momento. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro. Cuando María Magdalena fue a los apóstoles a anunciarles la resurrección del Señor, ¿qué fue lo que se encontró? Se encontró que los discípulos estaban tristes y llorando, como nos dice Marcos capítulo 16, versículo 10. Tristes y llorando. Cuando el Señor se le acercó a los dos discípulos que iban camino de Maús y les preguntó, Lucas capítulo 24, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Por el contrario, hermano, el mismo hecho que al creyente le produce dolor, le trae alegría al incrédulo. Cuando nosotros padecemos, el mundo se alegra. Cuando vieron al Señor crucificado, ellos se regocijaron. Las multitudes salieron para verle morir. ¿Y qué pasa? Mientras que pasaban, lo injuriaban. Y la pregunta es, ¿por qué el mundo se alegró de la muerte de Cristo? Parece incomprensible, hermano, que alguien se alegre de la muerte de otro ser humano. Parece incomprensible. Incluso vemos que cuando mueren los peores criminales, guardamos silencio. Guardamos silencio. Pero aún, hermano, resulta mucho más incomprensible en el caso de nuestro Señor. Todos sabemos que nunca ha existido nadie tan justo y tan bueno como Él. Y aún así, el mundo manifestó una increíble alegría cuando moría en medio de aquellos terribles sufrimientos en la cruz. Y esto es muy fácil, hermano. Solo se puede explicar si aceptamos
que el ser humano pecador es mucho peor de lo que muchas veces nos imaginamos. El mundo pecador es peor de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Pero lo que le ocurrió al Señor es lo mismo que le ocurre al creyente que es fiel. Y esto nos recuerda esa escena que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, cuando después de que la bestia mate a los dos testigos que profetizaban de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Y los moradores de la tierra se glorificarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos uno a otro, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo siempre es así, hermano. Cada vez que la voz profética se silencia, ellos se alegran. Tal vez el mundo pensaba que con la muerte de Cristo ya no habría nadie que le reprochara por sus pecados y que sus enseñanzas iban a ser silenciadas en todo momento. No queremos que este reine sobre nosotros, dijeron. Creyeron que le iba a ir mejor sin él, que así encontrarían la plenitud para sus vidas. Algo similar a lo que le pasó a Adán y Eva cuando decidieron comer el fruto del árbol prohibido y romper así su relación con Dios plenamente. Y lo que comprobamos aquí, hermanos, inmediatamente fue que sus vidas de Adán y Eva perdieron todo el sentido en ese momento. En aquellos momentos increíbles e humillantes de la cruz de nuestro Señor, podría pensar que el mundo había triunfado sobre Cristo. Los mismos discípulos debieron de verlo así. Pero lo que el Señor le estaba anunciando de antemano era que tanto la tristeza a los creyentes como la alegría al mundo sería corta. En un poco, dice, de tiempo todo cambiaría. Esa tristeza en muy poco cambiaría. Para los discípulos, la presencia personal de Cristo después de su resurrección les provocó un gozo inacabable. Las mujeres que fueron al sepulcro de madrugada fueron las primeras en descubrir que el Señor había resucitado y fueron corriendo a dar las nuevas a otros discípulos. ¿Y cómo fueron? Con gozo, como nos dice Mateo capítulo 28. Dice que iban con gozo. Cuando el mismo Señor se le apareció a los apóstoles, ellos se regocijaron viendo al Señor. Poco después, cuando vieron ascender al cielo, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas capítulo 24. También sabemos que cuando Él regrese en su gloria a buscar a su iglesia, será ese momento de plena felicidad y la consumación de todas nuestras esperanzas. Pero mientras que eso sucede, mientras que eso tiene lugar, no debemos olvidar que la presencia del Señor en nuestras vidas produce gozo por medio del Espíritu Santo.
Y sabéis, y no lo tengo que recordar, creo, que uno de los frutos del Espíritu es el gozo, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero qué terrible, hermano, contraste con los incrédulos. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Lucas capítulo 6. Hermanos, la resurrección de Cristo demostró que ellos estaban equivocados, que habían matado al Hijo de Dios. Si después de eso todavía permanecían en su dura incredulidad, solo les esperaba y les espera una terrible condenación. Y la última frase, el gozo de que haya nacido un nuevo hombre en el mundo. Versículos 21 y 22. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermano, aquí vemos que para ilustrar el dolor, la transición del dolor a la alegría, el Señor usa el ejemplo de una mujer embarazada cuando le llega la hora de dar a luz. En el Antiguo Testamento, cuando se usa también esta ilustración de la mujer que da a luz, lo podéis ver en Isaías, Jeremías, Oseas, etc. Normalmente lo que se buscaba era transmitir la idea de lo inevitable. El parto se produce cuando llega el momento y todos sabemos que no hay forma de eludirlo ni de aplazarlo. También sirve para ilustrar ese dolor que rápidamente queda olvidado por un gozo que supera cualquier angustia cuando la madre tiene a su recién nacido en los brazos. Este iba a ser también el caso del Señor. Él había hablado a menudo de la cruz como el momento en que llegaría su hora. Con toda claridad les dijo a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas y que fuera desechado por los líderes religiosos de la nación y por el pueblo. Lucas capítulo 9, versículo 22. Pero después, hermanos, de ese sufrimiento, inmediatamente vendría el gozo de la resurrección y de ver a muchos hijos llevados a la gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Después los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero no solo le habló de su propio sufrimiento, nuestro Señor siempre ha sido honesto con sus discípulos. No le ocultó la angustia por la que ellos mismos también tendrían que atravesar, por los problemas que tenemos que atravesar hoy en día. Por supuesto, hermano, que Él querría habérselo evitado, pero no era posible. ¿Y por qué no era posible? Porque era la forma, eso formaba parte imprescindible de su proceso de aprendizaje. La misma lección permanece también para nosotros hoy en día. Por eso, hermano, la cruz viene antes que la corona. Primero debe haber comunión con el sufrimiento de Cristo
antes de compartir su alegría. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice así Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así, hermanos, que el Señor estaba usando estas ilustraciones a fin de asegurar a sus discípulos que su muerte no era el fin, sino todo lo contrario, el principio. Su dolor pronto terminaría, pero el gozo que tendrían después le iba a acompañar eternamente. El dolor de sus discípulos era dolores de parto, no de muerte. Pronto llegaría un nuevo día que le iba a traer gozo renovado y aumentado. Por eso, hermano, qué importante es saber que hay un glorioso final para el sufrimiento del cristiano. Hay un gozo final para el sufrimiento del cristiano. La mayoría pasan por pruebas difíciles y logran ver el final. Y cuando se logra eso, es para fortificarte y para cada vez hacerte más fuerte en la palabra de Dios. Y así el Señor quería dejar bien claro en sus mentes, y también quiere dejarlo en las nuestras, que hay un glorioso final para el cristiano y que todo sufrimiento en este mundo va a ser temporal. Ahora bien, es importante, hermano, señalar que la promesa de que nadie les quitará el gozo no significa que no tengamos tristeza. Tener gozo no significa que no vamos a tener tristeza, sino que ese profundo gozo ese gozo va a ser producido por Jesús resucitado y glorificado, y va a permanecer para siempre en nuestros corazones, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Si alguien piensa, y lo hay, incluso iglesia, que el convertirse al cristiano, el dolor y las dificultades difíciles van a desaparecer, están equivocados. El cristiano va a pasar sufrimiento, el cristiano va a pasar malos momentos. El apóstol Pablo dijo con toda claridad en Romanos capítulo 8, versículo 23, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay infinidad de casos que nos hacen sufrir, hermanos. Por supuesto que los primeros creyentes no fueron insensibles al dolor. Esteban fue martirizado, Jacobo fue asesinado a espada, Pedro fue encarcelado, la iglesia sufría por ello. Del mismo modo, la iglesia en todos los tiempos ha seguido experimentando sufrimientos similares. Peregrinamos a través de un mundo hostil, sin haber llegado todavía a nuestro hogar celestial. Pero aunque nuestro camino puede ser duro en ocasiones, la esperanza gloriosa que nos transmite la resurrección de nuestro Señor es triunfar en Cristo. Nos proporciona gozo en medio de esa adversidad. Y ya no tememos a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Cuando estamos en el Señor, en su gloria,
todas las cosas desaparecerán. Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos que solo entonces se secarán las lágrimas de todos los ojos. Es importante, hermanos, recordar esto, porque algunas heridas humanas son tan profundas que no parece posible que al final triunfe. Pero el Señor nos asegura que sí. El Señor nos lo asegura. Por último, hermanos, prestemos atención a las palabras exactas del Señor. Después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Si hemos seguido la lógica del Señor, su muerte representaba los dolores de parto, mientras que su resurrección sería el nacimiento de un hombre en el mundo. Esto nos recuerda, hermanos, que la muerte y resurrección de Cristo no solo consiguieron nuestra redención, sino que también trajeron a este mundo una nueva humanidad. Cristo se convirtió en ese momento en el postrer Adán. No era una renovación del antiguo, sino en un hombre completamente nuevo, mucho más glorioso. Y ahora todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en nuestro Señor serán resucitados también a la imagen del Hijo, no a la del primer Adán, sino según el modelo glorioso que tenemos en Cristo. Seguramente, por esta razón, el Señor nos dijo que la tristeza sería reemplazada por la alegría, sino que la tristeza se transformaría en alegría. La cuestión, hermano, es que la causa del dolor de los discípulos, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, se convirtió finalmente ¿en qué? En un motivo de gozo, en un motivo de gozo. Nosotros hemos entendido este hecho y por eso nos unimos a las palabras que dice el apóstol Pablo y decimos: lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén.